todo lo que esté en su mano para que disfrutéis de un muy dichoso reinado y para que os convirtáis en una de las falleras inolvidables que desde ayer mismo echasteis raíces en el corazón de los valencianos. En esta mágica y maravillosa palabra que tú pronunciaste, María Pilar, mágica y maravillosa experiencia que comenzáis a vivir, celebramos hoy vuestra proclamación y nos mostramos dispuestos a acompañaros y a expresaros nuestro cariño permanente y nuestra cercanía para que los sintáis en todo momento y para que sepáis de nuestro inquebrantable deseo de contribuir con vosotras a que las fallas del año 2010 sean las mejores y las más intensas que jamás se hayan celebrado, las más brillantes y las más espectaculares. Nuestro pueblo, raíces sólidas y arraigadas a través de las fiestas en las que los más genuinos rasgos de la personalidad y la forma de ser de los valencianos se canalizan en una explosión de fuego, de color, de arte y una particular y sublime forma de recibir la primavera y de honrar a nuestro santo José. Y vosotras, María Pilar y Ariadna, sois la más hermosa imagen de nuestras fallas. Asistencia que se vive en Valencia todos los días del año y que llega con estruendo y pasión a todas las calles y rincones y plazas de la gran ciudad en esa gran Semana Santa. Hoy os deseamos lo mejor y os transmitimos todo nuestro apoyo en el desempeño de vuestra hermosa tarea en la que haréis valer vuestro saber estar, vuestra simpatía, vuestro conocimiento del mundo de las fallas en el que nada os es ajeno y sobre todo vuestro profundo amor por Valencia. Esa Valencia, ciudad dinámica y trabajadora, Valencia renacida y embellecida durante los últimos años, la Valencia que protagoniza, sorprende y atrae, se rinde ante vosotras y ante la hermosa misión para la que habéis sido elegidas. A partir requerirá de vuestra presencia y de vuestra ilusión por compartir la alegría con todos los valencianos, siendo sus mejoras embajadoras. Al proclamaros falleras mayores de Valencia, nace con vosotras un entrañable compromiso de fidelidad, de cariño, de amistad y de respeto. Un compromiso de estar siempre a vuestro lado, de apoyaros en todo momento y de haceros llegar desde la proximidad, el calor y el reconocimiento de ese mundo fallero que vuestros padres os enseñaron a amar desde muy niños. Vuestra labor es apasionante y en ocasiones difícil, pero para ese desempeño atesoráis grandes cualidades y contáis con excelentes compañeras que contribuirán a que sea brillante y extraordinario. Tenéis el cariño y la amistad de quienes os han precedido en tan alta dignidad, de las falleras mayores del año 2009, de Marta y de María, que poseen en su haber una gran experiencia que compartirán con vosotras, para que alcancéis el éxito que ellas lograron y que les han permitido entrar por la puerta grande en la historia de las fallas. Marta y María, nunca os olvidaremos. Siempre recordaremos tantos bellos momentos pasados junto a vosotros, en los que pudimos disfrutar de vuestra felicidad y de vuestra dicha, contagiarnos de vuestra alegría y emocionarnos ante vuestra continuada demostración de amor a Valencia y a la fiesta fallera, de un profundo sentimiento que albergáis desde muy niños. Sin duda, todo lo mejor, y pido a todos vosotros un sentido agradecimiento, la admiración y gratitud que sentimos por vosotros, que se convierta en este momento en un cerrado y cálido aplauso.
María Pilar y Ariadna, vosotras me cogéis hoy de testigo y lo hacéis junto a vuestras cortes de honor, junto a vuestras compañeras y amigas valencianas y falleras como vosotras, que ostentan el privilegio de ocupar un lugar destacado en la gran fiesta fallera. Mi enhorabuena también a todas vosotras. Sabed que contáis con todo mi cariño y mi afecto. Vuestras respectivas cortes, María Pilar y Ariadna, serán a partir de ahora y a lo largo de este año inolvidable que os aguarda, las compañeras inseparables con las que vais a recorrer un camino lleno de emociones y de grandes alegrías. Juntas, unidas, vais a vivirlas más y mejor. En ellas encontraréis el mayor apoyo, la mayor amistad, el compañerismo y la lealtad para ser protagonistas excepcionales de su. Y en este solemne acto de proclamación deseo dar la más entrañable y afectuosa bienvenida un año más a las ciudades hermanas de Toré y por la reina de las fiestas de Castellón, María Paz Lázaro. A vosotras, a ellas, les expresamos nuestra inicio de una nueva relación entre todos los valencianos. Fue la exposición regional del año 9, como nos mostramos al mundo, preparados para vivir un sueño lleno de ilusión, disfrutar de cada intenso momento y vivir cada día con pasión fallera. Vivid estas fiestas únicas, maravillosas e inigualables, que en este acto de proclamación reivindicamos una vez más como las mejores y las más bellas del mundo. Os deseo lo mejor, os deseamos lo mejor, el más feliz y gratificante de los reinados. Y os reitero que contáis con toda mi consideración, afecto, apoyo y ayuda. Señoras y señores, falleros y falleras, poble valencià, visquen els falles i visca València!